¿cierto? Recuerden que la tos es un reflejo que nos dice que hay algo que está ocasionando una molestia a nivel de la laringe, a nivel de la faringe. Se puede dar por diferentes situaciones, se puede dar no solamente por procesos respiratorios, sino también el paciente puede cursar con tos cuando tiene reflujo. Reflujo es cuando el contenido gástrico se devuelve por el esófago, ¿no? Nuevamente puede llegar inclusive hasta la boca, denominamos reflujo o pirosis, entonces eso también puede ocasionar tos. Entonces ahí, aunque no es de nuestra competencia en este momento, tendríamos que entrar a ver cuál es la causa de la tos. Entonces hay una tos productiva y una tos no productiva, ¿cierto? De acuerdo con la lectura, nosotros ya podríamos establecer tratamiento para eso. Luego teníamos esta, que no es nueva para nosotros, porque la hemos visto cuando hablamos específicamente del sistema nervioso autónomo, cuáles fármacos son los que ayudan a contrarrestar los procesos relacionados con broncoconstricción, que se sufren en procesos de alergias, que se surgen en procesos de neumonía, de bronconeumonía, ¿no? De todas, de EPOC y de un sinnúmero de enfermedades respiratorias que cursan con esta dificultad. Entonces tenemos la tos, vamos a ponerle aquí un número, 1, tenemos la broncoconstricción, 2, tenemos el paro respiratorio, o también podríamos hablar de la disminución de la frecuencia respiratoria. Sería una tercera alteración, ¿cierto? Y creo que con esas tres nosotros podríamos llegar a hacer una gran cantidad de cosas. Vamos a ir entonces inicialmente a la tos. ¿Qué podemos utilizar para la tos? Empecemos por acá, Mateo. ¿Qué nos propone usted para la tos productiva? Y para poder hablar de la tos productiva tendríamos que saber qué es una tos productiva. ¿Qué es una tos productiva? Lo que le digo es que es una tos que es, digamos así, tiene como expectoración. Expectoración. Está muy buena la palabra. La tos productiva viene acompañada con moco. Moco espeso, moco fluido, bueno, dependerá de la situación. Y esa tos productiva, nosotros lo que tenemos que utilizar, o lo que tenemos que producir es expectoración. Puede ser una de las situaciones. Entonces, para producir expectoración, Mateo, ¿qué se utiliza? Es muy obvia la respuesta. Para producir un hongo político. Si yo quiero producir expectoración, Un expectorante. aunque su respuesta está bien. Un expectorante, que sería, ya llegamos entonces a la agrupación terapéutica, expectorante. Pero usted no está lejos, o sea, este también nos sirve. Pero pues esa era la pregunta para otra persona, o sea, lo vamos a dejar aquí. Los expectorantes son sustancias que básicamente favorecen la tos o resuelven la tos productiva precisamente porque hacen que lo que está ocasionando la irritación o la molestia, que en este caso es el moco, salga. A eso se le llama expectoración. Entonces, dentro de los expectorantes, Mateo, para terminar con usted, ¿cuál propone usted? Que se pueda utilizar hay varios, pero que se pueda utilizar y que haya preparado comercial veterinario, porque eso sería muy importante. Codeína. La codeína, yo voy poniendo por acá. No, la codeína no le sirve. Otra oportunidad. ¿Alguien sabe? Guaifenicina. Sí, señor. Guaifenicina, o también denominado guayacolato de glicerilo éter, o también denominado guayacol, viene en este caso en un porcentaje más bajo. Porque recordemos que el guayacolato de glicerilo éter también, ¿para qué sirve? Para anestesia. ¿Para qué? Para la relajación muscular. Para la relajación muscular, para el derribo de grandes animales. Entonces hay que tener cuidado porque es la misma molécula, pero con diferentes porcentajes. En el caso del hipnótico, el que se utiliza a nivel de relajación muscular, viene al 5%. Este se utiliza en proporciones muy por debajo del 1%. Entonces la guaifenicina sería algo muy indicado. Tenemos preparados comerciales humanos, que es el tan famoso Robitussin, pero también tenemos Guayacol
y preparados veterinarios. Aquí también podríamos incluir dentro de los expectorantes los yoduro de potasio, que se utilizaron hace algún tiempo en aves, pero digamos que se dejaron de utilizar por otros fármacos más seguros. Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, no, las benzodiazepinas son el diazepam, el solazepam, el midazolam, que son ansiolíticos. O sea, ellos no tienen absolutamente nada que ver. Debes estar confundido porque no tienen nada que ver aquí. Luego tenemos una tos productiva donde ya no queremos sacar el moco, sino queremos hacer que el moco sea más fluido, ¿cierto? Si yo hago que el moco sea más fluido, pues va a ser más fácil el proceso de expectoración, ¿cierto? Nicolás, ¿qué mucolítico nos propondría usted? ¿Hable yo? Bueno. ¿Alguien que quiera proponer un mucolítico? Me acuerdo de los que decían preparados humanos, pero no me acuerdo. ¿Se acuerda de qué? De los preparados humanos. Nombraron el roncochen. Ah, sí, pero no sé. Porque no me acuerdo de los veterinarios. No, pero preparados, fármacos. Me acuerdo del mecanismo de acción, que rompen las proteínas. Hay varios, hay unos que hacen que los puentes disulfuro se rompan, otros hacen casi siempre trabajan sobre el sulfuro. Sí, espere, profe. Si se rompían los puentes disulfuro, ¿se utilizaba el azufre o algo así con derivados del azufre o el sulfato? La NAC, que es la N-acetilcisteína, que es el tan famoso mucolín, el ambrosol, que es muy usado, hay preparados veterinarios, hay preparados humanos, y también aquí está la bromexina, que esa bromexina no solamente también hay preparados humanos, sino veterinarios de amplio uso en todos los animales. Inclusive no se ha podido establecer si la Hedera helix, que es una planta que tiene propiedades antitusígenas, porque es expectorante y es mucolítica, o sea, no se saben cuáles están, pero ella sirve precisamente para el tratamiento de la tos productiva, es decir, la tos que viene con flema, la tos que viene con fluido, la tos que viene con moco. Muy bien, también se ha observado, y lo voy a poner allí, que muchos de los procesos de tos tienen que ver con alergias. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí las alergias. Entonces, cuando la tos proviene de alergias, de rinitis y de esos procesos, ¿sí son estos señores? Ay, Sí, pues los antihistamínicos, que dentro de los antihistamínicos está la difenhidramina. Pues hay resulta que los antihistamínicos, hay antihistamínicos de primera y de segunda generación. Los de primera generación atraviesan barrera hematoencefálica, es decir, que además de producir disminución de la producción de histamina o bloquear el receptor de la histamina, producen sueño. Entonces eso está bien en nuestros animales. Y aparecen los de segunda generación que ya no atraviesan barrera hematoencefálica, es decir, no producen sueño. Esa es una de las principales diferencias entre los antigripales. Ustedes han visto que existe Pax día y Pax noche. El Pax día tiene el mismo acetaminofén, ¿no? Pero lo que cambia es el antihistamínico. El antihistamínico del día no produce sueño, porque hay que venir a estudiar, hay que manejar el tractor, hay que manejar el bus, hay que, bueno, lo que sea, hay que hablar en público, entonces uno puede andar con sueño. Y al de la noche, pues ya, por esos síntomas tan terribles de la gripa, pues se busca algo que produzca sueño, ¿cierto? Entonces, dentro de los clubes de primera generación están estos, difenhidramina, clorfeniramina, la loratadina, y dentro de la segunda generación está la desloratadina y la cetiricina. De los que encontramos preparados como ser veterinarios son estos dos, difenhidramina y clorfeniramina, que son inyectables. Pero muchas veces la terapéutica nos indica que sea inyectable el procedimiento. Entonces nos vamos a los preparados humanos, que ahí sí hay clorfeniramina, loratadina, que son preparados orales en tableta. Entonces, la tos producida por alergias, pues viene bastante bien con antihistamínicos o con estos señores. ¿Quiénes son estos señores? Los glucocorticoides. Los glucocorticoides nos ayudan a disminuir la respuesta del paciente a este tipo de eventos. Nos ayudan de pronto a inmunodeprimir un poco al paciente para que esa rinitis y todos esos procesos alérgicos se disminuyan un poco y el paciente pueda regularse, ¿no? Los animales pueden o no sufrir alergias, pero digamos que no es cotidiano, no es tan usual. Vamos entonces a la tos no productiva, Gerardo.
Es la que no produce ningún tipo de expresión. La que no hay secreción. ¿Quién podría tener una tos no productiva? Que tiene una alergia. Las alergias casi siempre cursan con flema. Un moco. Rinorrea. Una tos no productiva. El fumador. Los fumadores, cuando tienen procesos de ya complicados, unos niveles altos de carboxihemoglobina en la sangre, Una bronquitis. alteraciones de los alvéolos, bronquitis, pero crónicas, casi siempre crónicas. Bronquitis, bronconeumonías, EPO. Donde hay pérdida de las cilias. Por eso les digo que crónicas. Donde ya Las hay pérdida de crónicas, el ciliares. proceso agudo va con moco, pero ya cuando el paciente sufre de bronconeumonía porque hay alteración del alvéolo, el alvéolo se vuelve no funcional, ya es así. Ya no es por bacteria o virus u hongo, que también podría ser, sino ya es porque se dañó el alvéolo y quedó así. La tos no productiva es por muchas situaciones, porque el animal toma fármacos, otros fármacos, digamos, recuerden que los fármacos que aumentan los niveles de bradiquinina, tales como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pueden producir tos. Pacientes con diferentes obstrucciones respiratorias, anormalidades, tráqueas cortas. Hay algunas situaciones propias de las grasas degeneradas, esos pacienticos, esos perritos muy pequeñitos también pueden sufrir de tos Por productiva, de ese tipo de procesos, EPOC, ya lo dijimos, cáncer, los anticancerígenos, antitumorales también pueden producir tos, entonces se da esa tos que es totalmente incapacitante, que mueve toda la cava torácica y además de eso se presenta el broncoespasmo, casi siempre se presenta, que es el que origina la tos en las horas de bajas temperaturas. Es decir, entre las 1 de la mañana, más hacia las 4 y las 6 de la mañana. Paciente que cursa con tos, o no sé si ustedes han podido tener de pronto un acceso gripal duradero, o sea, no es esa gripa que va y que se resuelve rápidamente, sino es una gripa que dura o que de pronto tiene una gripa y después lo coge otro virus. Casi siempre la tos es a las 3 de la mañana. Y a las 6, milagrosamente, cuando uno ya se tiene que levantar, ya no hay tos. Una carga. Entonces, la tos no productiva, lo primero que nosotros debemos considerar para trabajar la tos no productiva es saber si en realidad es no productiva, saber cuál es su origen. Y si una vez nosotros identificamos cuál es el origen, podemos utilizar agentes de qué tipo, opioides, ¿no? Los opioides son antitusígenos de elección. Recordemos cuando hablábamos del butorfanol. El butorfanol es usado en equinos, en caninos y felinos para producir un efecto antitusígeno. Pero de los opioides más usados es esta señora, que coloqué ahí arriba, la codeína. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque si bien los opioides controlan totalmente la tos, producen estreñimiento, producen depresión respiratoria, producen alucinaciones, ¿sí? Producen vómitos, producen náuseas. Entonces eso hay que considerar, ¿no? Si no, pues uno podría tratar la tos no productiva, inclusive podría trabajar acá, podría trabajar con antihistamínicos, así ya uno identificando pues, que no hay rinorrea ni ningún tipo de producción. Otra forma de tratar la tos en combinación con expectorantes controlíticos son estos señores. No los broncoconstrictores, sino los broncodilatadores. Para tratar la broncoconstricción se puede utilizar entonces un broncodilatador, ¿cierto? Esos broncodilatadores, ¿qué hacen? Pues precisamente trabajan sobre la fibra muscular, produciendo amplitud, en este caso de la luz, que va al bronco. Dentro de los broncodilatadores, ¿qué podríamos usar? ¿Qué se les ocurre? Eso ya lo vimos, lo estudiamos, lo evaluamos. ¿Los qué? Butorfanol. La atropina sirve, pero la atropina es un fármaco que me da muchos otros efectos, entre ellos la cardioprotección. Es decir, si el paciente solamente tiene una afección respiratoria, no se indicaría porque me aumenta la frecuencia cardíaca y pues eso no quiero. Los beta-agonistas. Esos beta-agonistas, hay varios, ¿no? Digamos, ahí podríamos utilizar algunos. Entonces está la terbutalina y este que es el más conocido, terbutalina y salbutamol. Entonces muchas veces esas toses
que no se utiliza una combinación de expectorante o mucolítico con, en este caso, inhalaciones, porque el salbutamol viene para inhalar. Dígame. No, pero es que aquí no estamos hablando de los procesos respiratorios, a menos de que sea un pararrespiratorio, no indicaría la adrenalina. Yo en realidad la adrenalina la dejaría para paro cardíaco, porque el paciente en este caso solamente tiene alteración de bronquio, porque es un proceso respiratorio. Si usted le pone adrenalina, le puede inclusive enviar a una fibrilación. Entonces digamos que se complicaría más el caso. Matar. Bueno, para respiratorio o disminución de la frecuencia respiratoria, solamente había uno, posible que no se acuerden de cuál era. E inclusive cuando hablábamos de anestesia, mencionábamos que debíamos tener un stock de fármacos de emergencia por si las cosas no salían tan bien, porque casi todos los anestésicos deprimen tanto la función respiratoria como la función cardíaca. Entonces, ¿cuál sería? No. Volvemos a lo mismo, la atropina, ella prima siempre la parte cardíaca, hay motilidad intestinal, hay otras disminución de la producción de glándulas, entonces en realidad no sería el indicado. O sea, siempre vamos al fármaco que sea selectivo, al fármaco que sea específico, es decir, no al que sea promiscuo. La atropina, si bien no es promiscua, tiene muchas respuestas, en cambio la adrenalina, ¿no? En cambio aquí solamente hay un fármaco que produce esta alteración, lo voy a poner mal. Los que trabajan sobre los paros respiratorios o la disminución de la frecuencia respiratoria se llaman analépticos. Analépticos, en este caso, respiratorio. Dentro de los analépticos respiratorios, ¿quién está? El tan famoso pibilante, el morimediscos. No se les puede olvidar. Y menos si van a entrar a la cirugía, porque es un tema que van a tener que tratar ahí. Entonces, el tan famoso doxapro. ¿Sí? De igual manera, el documento nos presentaba algunos fármacos de tipo antimicrobiano, porque ustedes saben que los procesos respiratorios son virales. En el caso de viral, pues no podríamos hacer nada. Pero casi siempre cuando hay una entrada de un virus, en el paciente se inmunodeprime y bacterias que son saprófitas se convierten en patógenas. Entonces hay unos fármacos que se pueden utilizar allí para procesos respiratorios. Indudablemente en la producción bovina tal vez los más usados son los derivados de las tetraciclinas. La oxitetraciclina, sobre todo por su bajo costo, por su fácil constitución. Digamos que funciona bien en procesos neumónicos, pero digamos que hay otros fármacos especializados en la parte respiratoria, tales como la enrofloxacina, que son fluoroquinolonas. También podríamos trabajar las sulfas, sobre todo en pequeños animales, sulfa, trimetopril. En el caso de los equinos podríamos trabajar las cefalosporinas de cuarta generación, como el ceftiofur, ¿no? Y los más usados... ¿Ya lo cambiaron? No. Hay 3 clasificaciones para el ceftiofur, de tercera, de cuarta y de última, dependiendo del texto que usted escoja. ¿Sí? Lo único que podemos hablar a ciencia cierta, independiente de la generación, que hay algunos clínicos que ya no quieren las generaciones, es que fue de las últimas cefalosporinas creadas, independiente de si está en tercera, cuarta o última. Pero entonces usualmente, dependiendo del texto que lea, lo puede encontrar en tercera. De pronto si lea, se lo encuentra en cuarta. Y si lee la última botona, lo encuentra en última. Entonces en realidad está, pues no es, por lo menos sabemos que no es ni primera ni segunda. Entonces lo ubican en tercera, en cuarta, sobre todo por su. Entonces, hay unos que se usan mucho, sobre todo para inhalaciones. El clenbuterol sí, pero tiene más acción sobre el reproductivo o sobre el promotor de crecimiento, porque recuerden que ya no se usa como promotor de crecimiento. Entonces, otros que se utilizan mucho son los aminoglucósidos. Dentro de los aminoglucósidos está la gentamicina, que se utiliza para inhalaciones. Una vaporización con un poquito de solución salina normal, un cloruro de sodio de 0.9%, se aplica la gentamicina, se aplica el broncohilatador, que casi siempre es el salbutamol, y se hace una inhalación, ¿no? En una cámara o en un cuarto pequeño. Y esto pues básicamente es, a grandes rasgos, palabras más, palabras menos, lo que traía ese documento. Agentes antitusígenos, reacción central,
antitusígenos de acción periférica, agentes sintomáticos respiratorios, antimicrobianos, broncodilatadores. Eso era lo relacionado con la parte de